En este video vamos a estudiar el tema de los transformadores. Para eso necesitamos definir un par de aspectos importantes. Lo primero es que podemos identificar o definir que para términos de estudio podemos dividir el transformador en dos partes, donde este lado será la parte primaria del transformador y este otro lado será la parte secundaria. En el transformador tenemos tres partes principales. Lo primero sería el núcleo férrico, que está aquí representado en color blanco, que es una masa compuesta por un conjunto de láminas de hierro que están unidas entre sí, las cuales tienen un nivel muy alto de riqueza en el metal para que pueda transportar el magnetismo de forma correcta. Después tenemos el bobinado primario y el bobinado secundario. A este bobinado primario lo vamos a conocer, voy a ponerlo aquí como, y este sería el bobinado secundario, ¿verdad? A este bobinado es literalmente alambre arrollado en uno de los costados del transformador, lo vamos a reconocer como N sub P, y el lado del secundario lo vamos a conocer como N sub S. De forma que N significa que es el número de vueltas que tiene este primario, y de este lado tendremos que es el número de vueltas del secundario. Una de las definiciones más importantes que tenemos que tener en cuenta con un transformador es que la potencia en el lado primario del transformador es igual a la potencia suministrada en el lado secundario del transformador. A partir de esta ecuación podemos ir determinando mediante unas leyes de electromagnetismo otras definiciones, las cuales he marcado aquí en color rojo. Las definiciones básicas nos dicen que si agarramos el voltaje del secundario y lo vemos entre el voltaje del primario, podemos obtener una ecuación de igualdad en la que el número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario genera una ecuación de igualdad. De igual forma podemos determinar que esa igualdad también corresponde a decir que la corriente del primario entre la corriente del secundario es igual a la relación que tenemos aquí entre los voltajes o entre el número de vueltas. De tal forma que podemos ir determinando algunas cosas importantes del transformador. Lo primero que debemos determinar es la relación de transformación. Esta relación de transformación, denominada con la letra A, nos va a indicar cuál es la relación de vueltas que existe, de vueltas o de voltajes entre el primario y el secundario, diciendo que yo puedo decir que la letra A corresponde a NP hacia NS, ¿sí? Donde nos indican cuál es la relación que existe entre el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo este transformador que está en este sector y determinamos que del lado primario yo tengo un NP igual a 100
100 vueltas. Y del lado del secundario, yo tengo un ENS igual a 10 vueltas. Yo puedo decir que su relación de transformación es de, si divido entre tendría yo que es una relación de 10:1, ¿verdad? Por cada 10 vueltas que hay en el primario, yo tengo una vuelta en el secundario, ¿verdad? Eso lo tuvimos de decir que A es igual a NP sobre NS, ¿verdad? Que nos diría que eso es igual a 100 entre 10. Bueno, el resultado es 10. Por lo tanto, por cada vuelta del primario, por cada 10 vueltas en el primario, yo tengo una vuelta en el secundario. Eso es lo que no sé quiere decir. Ahora, esta relación de transformación nos indica que el voltaje que tengo está estrictamente relacionado con la cantidad de vueltas que tiene ese cable arrollado en cada uno de los bobinados. A mayor cantidad de vueltas, mayor será el voltaje que tengamos representado. Es por tanto que si yo digo para este para este ejemplo que está aquí, que yo tengo un voltaje primario igual a 10 voltios, yo podría obtener cuál es el voltaje que tengo en el secundario, ¿verdad? Utilizando la misma relación de 10:1, yo puedo decir que el voltaje que hay en el secundario sería igual a 1. ¿Por qué? Porque esto nos lo indica nuestra relación, de tal forma que cada 10 voltios que haya en el primario, yo voy a obtener 1 voltio en el secundario. Eso nos indica que si yo meto 10 voltios en el primario y obtengo solamente 1 en el secundario, eso nos va a indicar que para este ejercicio, este transformador es un transformador de tipo reductor. ¿Por qué? Porque lo que hace es reducir la cantidad de voltaje que tenemos en la fuente primaria. Ahora bien, si tomamos este otro ejercicio, este otro ejemplo que está por aquí, y hacemos el mismo análisis, si yo dijera que, por ejemplo, aquí tengo una cantidad de vueltas del primario de 100 vueltas, pero en el secundario tengo 200 vueltas, tendría una relación de transformación de 100 a 200, 100 entre 200 suma 2, tendría una relación de 1:2. Eso me indica que si yo tengo un voltaje aplicado al lado primario de 10 voltios, al lado secundario, estos 10 voltios se me van a convertir en 2 veces más. Por lo tanto, tendría 20 voltios en el lado del secundario. Eso quiere indicar que en este caso, ese transformador es de tipo, es un transformador elevador. Nos hace un aumento en la tensión que obtenemos del lado del secundario.
Ahora, partiendo de ese hecho y teniendo en cuenta que la ecuación que está aquí nos dice que, perdón, esta que está aquí, nos dice que, que la potencia en el primario debe ser igual a la potencia del secundario. Aquí es donde recalca cuál es la importancia de los transformadores. Si nosotros tenemos una potencia en el primario, utilicemos este como ejemplo, diciendo que yo tengo una potencia de 100 voltioamperios, esto se debe a que los transformadores trabajan con potencia aparente. Entonces, tengo una potencia de 100 voltioamperios. Yo del lado del secundario voy a obtener la misma potencia, 100 voltioamperios. Y esto, para el caso del transformador elevador, yo también puedo suponer lo mismo. Si yo tengo una potencia de 100 voltioamperios, del lado del secundario voy a obtener una potencia de 100 voltioamperios. Recuerden, la potencia del primario es igual a la potencia en el secundario. Ahora, ¿en dónde radica la diferencia entre que sea elevador y reductor? En cuanto a potencia, radica en los niveles que vamos a obtener en el secundario, tanto de voltaje como de corriente. Debido a que, si por ejemplo, para obtener una potencia de 100 voltamperios, si yo apliqué de este lado un voltaje de 10 voltios, significa que apliqué una corriente de 10 amperios. 10 por 10, aquí están los 100 voltamperios. De este lado, si yo tengo una reducción de voltaje de 1 voltio para obtener esta misma igualdad de potencia, yo puedo afirmar que la corriente de este lado es igual a 100 amperios. 100 por 1 nos daría los 100 voltamperios. Entonces, ¿dónde radica? ¿Para qué se utiliza el transformador? El transformador lo que nos hace es cambiar las magnitudes. En el momento en que yo reduje el voltaje, voy a aplicar un poquito el borrador. El momento en que yo digo que la potencia debe ser igual en ambos lados, yo digo que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí? Por lo tanto, si la potencia es igual a voltaje por corriente, entonces yo estoy diciendo aquí que la potencia del primario es igual a la potencia en el secundario. Yo estoy afirmando que el voltaje del primario por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente, perdón, por la corriente en el secundario. Eso nos indica que si yo del lado secundario estoy bajando mi voltaje para mantener la igualdad con respecto a este lado, obligatoriamente mi corriente debe subir. ¿Sí? En el caso de que este fuera un transformador del tipo reductor. Ahora, en el caso de un transformador elevador, yo podría afirmar que partiendo de esta misma hipótesis, yo diría que el voltaje en el primario por la corriente del primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Y se podría decir que si yo en un elevador, como lo vemos aquí, el voltaje aumenta, entonces si el voltaje
en este caso aumenta. Para mantener la igualdad, obligatoriamente la corriente debe disminuir. Es por esto que los transformadores se vuelven muy útiles, debido a que en algunos circuitos nosotros vamos a necesitar de un transformador tipo reductor para pasar energía o reducir los niveles de tensión de forma que sean trabajables en algunos circuitos eléctricos, porque no en todo se puede trabajar con una fuente como la que tenemos en los tomacorrientes de nuestras casas, que son 120 voltios, ¿verdad? Eso es lo que normal tenemos en los tomacorrientes de una casa, 120 voltios, pero normalmente no podemos trabajar con 120 voltios. Entonces necesitamos reducirlos para poder trabajar. Ahí es donde entra la utilidad de un transformador reductor. Y para las cuestiones de transmisión eléctrica de largas distancias, se aplica un transformador elevador para agarrar la tensión que sale, por ejemplo, de una planta eléctrica, aumentarla y enviarla de forma eficiente hasta las subestaciones donde se reducen a niveles que ya se pueden trabajar en los hogares. Estas son las dos aplicaciones. Okay. Una vez que ya hemos entendido estos conceptos básicos con respecto a los transformadores, procederemos a realizar un ejercicio sencillo en el cual vamos a suponer que yo tengo un transformador en el cual me indican que el número de vueltas del primario o que el número de vueltas del primario es igual a 1000 y me indican que el número de vueltas del secundario o sí, que el número de vueltas del secundario es de 100. Eso nos va a indicar ya, estamos viendo aquí, que nuestra relación de transformación será de 10:1, ¿verdad? Al obtener 1000 dividido entre 100, obtengo que será 10. Entonces, por cada 10 vueltas del primario, tenemos 100 vueltas en el secundario. Al ver esta relación del primario y el secundario, ya podemos determinar que este transformador es de tipo reductor. Si sumado a eso, tomamos que aquí vamos a pegar una fuente de corriente alterna al primario, donde va a decir que el voltaje del primario es de 120 voltios y me indican a mí que se desea obtener cuál es el voltaje del secundario, yo lo puedo realizar con base en esta ecuación que está aquí, recordando que si yo tengo número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario, que están aquí, y tengo el voltaje primario, puedo hacer un despeje de esta fórmula para obtener cuál es el voltaje en el secundario. Entonces, procediendo aquí, vamos a decir que Vs sobre Vp es igual a Ns sobre Np. Realizando un despeje necesitamos despejar el voltaje del secundario. Podemos decir que Vp pasa a multiplicar a este lado. Entonces tendríamos que el voltaje del secundario es igual a el número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario por
el voltaje del primario, de tal forma que Vs sería igual a 100 vueltas en el secundario dividido entre 1000 vueltas en el primario, y eso multiplicado por 120 voltios del primario, dándonos como resultado que el voltaje en el lado secundario sería aproximadamente de 12 voltios. De igual forma, también podemos realizar algún tipo de cálculo para determinar cuáles serán los niveles de corriente que podemos obtener en un circuito. Si aquí, del lado secundario, yo conectara una resistencia, yo puedo realizar una medición de la corriente que va a transitar a través de ese secundario. Por lo cual, si me indican que yo aquí ya sé que tengo más o menos 12 voltios y mi resistencia es de 10 ohmios. Entonces podría afirmar que, voy a hacer un poquito esto para arriba para que me quede espacio. Yo podría afirmar, como haciendo uso de esta ecuación, yo puedo obtener cuál es la corriente que tengo en el primario. La corriente del secundario la puedo sacar por ley de Ohm, ¿verdad? Donde yo digo que la corriente en el secundario es igual al voltaje del secundario entre la resistencia, ¿verdad? Donde yo digo que IS es igual al voltaje en el secundario es de 12 voltios entre 10 ohmios, lo cual nos va a dar 1.2 amperios. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es la corriente que voy a necesitar desde la fuente del primario? Eso sí lo vamos a poder determinar a partir de esta fórmula, en la cual yo indico aquí que lo puedo hacer tanto utilizando este atestado de voltaje del primario entre el secundario o con el número de vueltas que ya tengo. Voy a utilizar los datos que ya me han dado inicialmente en el problema para evitar errores acumulados. Entonces, tendría que NS entre NP es igual a IP entre IS, de tal forma que nosotros necesitamos solucionar cuál es nuestra corriente del primario. Vamos a proceder a despejar, hace lo mismo y decimos que NS sobre NP por IS es igual a IP. De tal forma que NS sería 100 entre 1000 vueltas que tiene el primario por la corriente del secundario, que es 1.2, y obtenemos la corriente del primario. ¿Sí? Ahora, esto nos va a dar como resultado 100 entre 1000 da 0.1 por 1.2, y eso nos va a dar 120 miliamperios
y eso es igual a la corriente en el primario. Como lo pueden ver ustedes, ya obtenemos cuál es en ese circuito la corriente y el voltaje del secundario, haciendo uso de estas fórmulas que nos fueron dadas inicialmente. ¿De dónde salen estas fórmulas? Salen ya de forma teórica, así que las damos por buenas y por atestados correctos. Igual, si en este caso, si nosotros hubiéramos utilizado la fórmula de VP, voy a hacerlo con otro color, diciendo que Vs sobre Vp es igual a Ip sobre Is, vamos a obtener el mismo resultado, porque Vs sobre Vp, Vs es el voltaje del secundario es de 12 voltios y el voltaje del primario es de 120. Eso nos daría 0.1. Y esta ecuación que vemos aquí da también 0.1. Lo que indica que esto, ven aquí, que esta relación entre estos dos es exactamente igual a esta. Lo cual es igual a exactamente igual a esta. De tal forma que si nosotros hubiéramos cogido la I del secundario y la multiplicamos por 0.1, nos daba la corriente del primario, que sigue siendo matemáticamente lo mismo. Espero que este video les sirva para sus estudios. Muchas gracias.